Antes de comenzar, quiero agradecerles a todos por el apoyo que he estado recibiendo estas últimas semanas. Gracias a él, la comunidad de Voces del Abismo continúa creciendo cada vez más. Espero seguir contando con ustedes. Sin más, disfruten los siguientes relatos. Esto me sucedió hace tiempo, cuando tenía 26 años y recién comenzaba en el oficio de trailero, en un municipio del estado de Morelos llamado Chiconcuac. En aquel entonces, trabajaba para una compañía de cementos y cierto día me dirigí a un poblado llamado Tezoyuca, donde se encontraba la cementera donde debía dejar la carga. Para cuando arribé al lugar, ya eran alrededor de las 10 de la noche. Me recibieron la carga y me dijeron que desenganchara el remolque y que podía retirarme a cenar o algo así en lo que ellos descargaban. Sin más, me fui a cenar a una taquería cercana y cuando regresé ya estaba el encargado esperándome, quien me dijo que no habían podido descargar, pero que si gustaba podía dejar el remolque e irme a dormir, para el día siguiente volver por él y llevármelo. A decir verdad, no tenía otra opción. La carga debía ser entregada. Así que accedí y me retiré del lugar. Cabe mencionar que son 5 minutos de Tezoyuca a Chiconcuac, así que, tomando eso en cuenta, le hablé a mi abuela materna para pedirle que me dejara dormir en su casa. Debido a que era aproximadamente la 1 de la mañana, pensé que tal vez podría importunar. Sin embargo, no pensaba quedarme a dormir en mi unidad, con cabina diurna. Para mi suerte, mi abuela estaba despierta y accedió a dejar que me quedara, así que rápidamente emprendí mi camino. Casi llegando al crucero de Chiconcuac, aproximadamente a 30 metros de mi unidad, un animal salió de un extremo del camino para quedar parado justo frente a mí. Era algo parecido a un perro San Bernardo color negro, con extenso pelaje, pero extrañamente tenía el tamaño de un oso. Ante la impresión y por reflejo, frené a fondo, a tal punto que mi unidad patinó. Como si lo hubiera alertado debido al ruido, aquel animal volteó hacia mi dirección para mirarme fijamente. Lo único que atiné a hacer fue accionar el claxon para que se quitara, pero al ver su rostro, pude ver que sus ojos brillaban de un rojo intenso, como si tuviera fuego o brasas ardientes. Ese día había luna llena, y para mi desgracia, pude apreciar mejor aquel animal que estaba ante mí. Lo único que pude decir fue: Dios mío, ¿qué es esa cosa? En todos los viajes que he hecho a lo largo de la República, es normal toparse con criaturas como osos a orilla del camino, pero este animal escapaba completamente de toda criatura conocida o que alguna vez hubiera visto. Atónito, al ver que el animal no se quitaba, lo que hice fue tratar de echarle el camión encima a manera de asustarlo, pero no funcionó. Tuve que frenar porque el animal no se quitaba del camino, simplemente permanecía ahí, mirándome. No fue hasta que levanté los faros de niebla que el animal reaccionó, pero no para bien, pues al parecer, eso lo había enfurecido. Estaba seguro de que la situación no era para nada normal, pero antes de siquiera pensar algo, aquella criatura se paró sobre sus patas traseras. Lo sé porque pude ver cómo asomaba su cabeza sobre el cofre de mi camión. Dios mío, ¿qué es esto? Esto ya no es normal. Me encomendé a Dios. No sabía qué era lo que ocurría, mucho menos qué era esa cosa. Fue entonces que tomé el valor y dije para mí mismo:
tengo que atropellarlo. Pero al dar reversa para tomar velocidad, teniendo mi mirada en el retrovisor, sentí un fuerte estruendo en el cofre de mi unidad, como si algo pesado hubiera caído encima. Asustado volteé rápidamente. No quería que esa cosa me tomara desprevenido, aunque para mi asombro, no había nada. Pensé que tal vez había atropellado a esa criatura y ese sonido había sido provocado por el golpe. Aunque eso no tenía mucho sentido, igual pensé que lo había aplastado, así que paré mi unidad, saqué un bat y bajé para rematar aquella cosa que supuestamente había atropellado. Al bajar y para mi terror, no había nada afuera, mucho menos había atropellado algo. Sin embargo, un olor nauseabundo inundaba el lugar. Estaba buscando rastros de sangre, minutos después de haber bajado, cuando el silencio de la noche se rompió por lo que parecía el aullido de muchos perros. Sin pensarlo dos veces subí a mi unidad y me largué a toda prisa del lugar, directamente a la casa de mi abuela que por suerte no estaba lejos. Al llegar, le conté a mi abuela todo lo que me ocurrió, pero ella me dijo que me calmara, que probablemente aquello había sido una alucinación debido al cansancio. Pero yo sé lo que vi, no había manera de haber alucinado aquello. Al día siguiente, consulté lo sucedido con una conocida que se dedica a la santería, quien me dijo que lo que había visto era un nahual. Al escuchar eso, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, pero lo peor es que al comentarlo con mi suegro, quien también es trailero, él simplemente me dijo que me acostumbrara a aquello, que era algo habitual al estar manejando por las extensas carreteras de México. Me encontraba de camino a entregar un cargamento, cuando al cabo de unas horas y en plena sierra de Durango, pude observar un carro volcado a orillas del camino. Me detuve al ver un hombre en el lugar del accidente, dando vueltas al vehículo como si buscara a alguien debajo. Al acercarme, pude ver que era un sujeto que rondaba los 40 años y portaba un semblante de haber visto a la mismísima muerte. Le pregunté que si necesitaba ayuda, a lo cual él aceptó, y me dijo que más adelante estaba un pueblito y un consultorio médico, que si le podía dar un aventón para atenderse los golpes. Y al decir eso, me percaté de que en efecto, tenía una herida en su frente. No parecía algo grave, pero debía tratarse. Le dije que se subiera para llevarlo, y ya en el camino le pregunté cómo se había accidentado. Aquel hombre platicó que estaba manejando como lo hacía habitualmente por aquel camino, pero que de la nada salió una mujer de la oscuridad y se paró frente a él a escasos metros. Por no arrollarla giró bruscamente el volante y su auto se descontroló, volcándose en una de las peligrosas curvas que tiene aquella carretera. Pero comentó que lo peor de todo fue que había arrollado a la pobre mujer, o al menos eso creía. Así que cuando se recuperó de la conmoción, salió rápidamente del auto en busca de la desafortunada mujer. Aunque para su sorpresa, por más que buscaba no encontró a nadie. ¿Me está diciendo que atropelló a un fantasma, amigo?, respondí en tono burlesco. Pues no le encuentro otra explicación, replicó aquel hombre. Yo muy claro miré cuando la atropellé. Hasta sentí el golpe de ella en mi carro. Además, no venía cansado. No pude haberlo imaginado. Ja, patrañas. Yo no creo en esas cosas, contesté mientras me orillaba una vez llegado al poblado para que se bajara.
El hombre me dio las gracias y antes de marcharse me dijo: «Veo que usted no cree en aparecidos. Nadie quiere creer hasta que lo tiene frente a sus propios ojos, y muy pronto lo va a comprobar con los suyos». Aquellas palabras me parecieron extrañas, pero igual no creía en esas cosas, así que solo me despedí y continué mi marcha. Llegué sin problemas a mi destino, entregué la carga y me tomé un café bien cargado y frío para seguir manejando. A decir verdad, ya era bastante noche, y calculando lo que me faltaba de camino, llegaría a casa alrededor de las 9 o 10 de la mañana. Una vez ahí, descansaría sábado y domingo, así que no había prisa alguna. Cuando llegué al pueblo donde había dejado al hombre accidentado, vi las luces en la marquesina de un bar y pensé en pararme un rato en ese lugar. Después de todo, mi garganta necesitaba refrescarse antes de continuar mi viaje. Una vez dentro del bar, pude ver a una chica que estaba llorando, pero lo extraño fue que parecía que nadie se había percatado de su presencia. Esto considerando lo ruidoso que era su llanto. Sin dudarlo, me levanté y me acerqué a ella para preguntarle si había algo en lo que podía ayudarla. Ella me miró fijamente por un momento y me comentó que unos hombres la habían estado siguiendo, pero que de alguna manera logró perderlos metiéndose en este lugar, y que además tenía miedo de que la encontraran de nuevo. Solo quería regresar a su casa. Más molesto que preocupado, por lo que sea que aquellos desalmados quisieran hacerle a la pobre mujer, le pregunté dónde vivía para llevarla. Ella señaló hacia la carretera, precisamente en el rumbo por el cual me iría, así que sin más, terminé mi cerveza de un trago y le dije: «Vámonos, no queremos que esos hombres te encuentren». Y así, emprendí mi camino ahora acompañado. Pude notar que a pesar de hacerle plática para amenizar el ambiente, aquella muchacha iba muy callada y con la cabeza agachada. No sabía por qué. Tal vez aún estaba asustada, pensé. Pero no pude evitar sentir algo raro. Era como un mal presentimiento, acompañado por un frío que recorrió toda mi espalda. Como si la mujer se hubiese percatado de mi incomodidad, levantó su cabeza hacia mi dirección y dijo con la voz más aterradora que jamás haya escuchado: «Aquí déjame, por aquí vivo». Casi por instinto volteé hacia ella, pero desearía jamás haberlo hecho. Su rostro era cadavérico, desfigurado, como si hubiese sufrido un terrible accidente. Pero lo peor fue que aún teniendo ese aspecto, una macabra sonrisa podía verse entre ese vestigio de ser humano. Aquella visión me causó tal impacto que descontrolé el volante por unos momentos, casi saliéndome del camino. Como pude, retomé el control de la unidad, me orillé y con miedo volteé hacia donde estaba la chica. Pero ella ya no estaba ahí. Había desaparecido sin siquiera abrir la puerta. Tal vez fue el acto más estúpido que hice, pero bajé para buscarla sin encontrar nada. Y justo donde me paré, pude ver una cruz a la orilla de la carretera con el nombre de una mujer. Supuse que era ella quien había muerto en ese lugar. Al mirar al otro extremo, pude ver con asombro y terror el auto volcado de aquel hombre que había ayudado horas atrás. Caí en cuenta que era la misma aparición que se le había atravesado al sujeto, y que al igual que a mí, se lo quería llevar. Completamente asustado, subí a mi unidad y retomé la marcha, y un poco más calmado recordé las palabras de aquel hombre. Nadie quiere creer hasta que lo tiene frente a sus propios ojos.
Debido a mi trabajo como trailero, paso la mayor parte del tiempo viajando por carretera. Y aunque muchos no lo crean, sí pasan muchas cosas, tan aterradoras como inexplicables. Cierta noche que viajaba como a las 2 de la mañana, ya iba bastante cansado y solo quería llegar a mi destino, cuando de repente, a la orilla de la carretera en medio de la nada, pude ver a una mujer de vestido blanco y descalza, caminando sin rumbo. Pensé que algo le había pasado, así que me paré para auxiliarla, pero cuando bajé de mi vehículo, ya no había nadie. Fue algo muy extraño, pues estaba seguro de haber visto a aquella mujer. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, acompañado de una inexplicable sensación de que corría peligro estando fuera de mi unidad. Rápidamente subí a mi vehículo, pero al querer encenderlo, no quiso arrancar. Sentí cómo se me erizó la piel, e historias de fantasmas por parte de mis compañeros vinieron a mi memoria, y para colmo, por más que intentaba prender mi unidad, no quería arrancar. Puse los seguros en todas las puertas y cuando lo hice, mi unidad comenzó a temblar para terminar sacudiéndose violentamente hacia los lados, como si un grupo de personas la quisieran voltear. Además, se escuchaba como si quisieran abrir las puertas a la vez, acompañado de golpes en el techo de la cabina. Y a todo esto, los faros no dejaban de prenderse y apagarse solos. La situación me estaba llevando al límite, no sabía qué hacer, solo me agazapé y me aferré fuertemente al volante. Tratando de encontrar la explicación a esto, miré por el retrovisor y con terror pude ver que la mujer que había visto hace unos instantes, caminando en medio de la carretera, ahora estaba en el asiento trasero, mirando en mi dirección. El terror me invadió completamente, era un miedo inexplicable. Cuando miré su rostro, pude ver que aquella mujer sonreía de oreja a oreja, mostrando una dentadura podrida con tonos rojizos. Una risa que más bien parecía sacada del mismísimo infierno rompió el silencio del lugar, y ese espectro desapareció frente a mí, para aparecer en la ventana que estaba justo a mi lado. Casi podía sentir su aliento de no ser por el vidrio que me separaba de aquella aterradora aparición. Su vestido sucio y desgarrado le daba un aspecto de ultratumba. No podía más, sentía que me iba a desmayar, pero como si esa cosa quisiera mantenerme despierto, nuevamente escuché esa aterradora carcajada justo detrás de mí. Yo seguía aferrado al volante, juro que no quería voltear, estaba paralizado del miedo, pero con lo que me quedaba de fuerzas, me encomendé a Dios y comencé a rezar con mucha fe. Acto seguido, las risas se fueron convirtiendo en lamentos muy aterradores, lastimeros, como si mis rezos le estuvieran causando dolor. En un instante, la mujer desapareció, mientras sus lamentos se perdían en la oscuridad de la noche. Extrañamente, después de aquello mi unidad prendió como si nada y pude retirarme del lugar. Dicen que a esa mujer la han visto muchos conductores. Quizá murió en esa carretera violentamente y por esta razón se le mira vagando. Si algo aprendí de aquello es que no debo pararme en medio de la carretera, y menos de madrugada.